Bienvenidos a esta primera charla organizada por el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña sobre un tema que nos concierne a todos. Muchas gracias por estar aquí. A mí me ha correspondido el gusto de presentar al primer ponente, que es el doctor Manuel Serrano Vázquez, el jefe de psiquiatría del CHUAC. Muchas gracias, doctor Serrano, por la ayuda que nos va a prestar. Muchas gracias, Rosa. Realmente estoy abrumado, no solo por las palabras, sino por este auditorio tan inmenso, ¿no? Cuando entraba me acordaba de Valdano, que hablaba del miedo escénico, y tengo que reconocer que tengo un miedo escénico brutal, pero voy a ver si consigo vencerlo. Gracias al hospital y a La Voz por haberme invitado y tener la oportunidad de hablar de un tema tan interesante como este. Me dijeron que hablara sobre la depresión y decidí que el título podía ser La depresión, la gran enmascarada, ¿no? Porque ya desde muy joven, desde que inicié esta especialidad y comencé un poco a plantearme los temas de la clínica, me llamó la atención esta enfermedad que tantas caras tenía, las 1000 caras, ¿no? Si nosotros entendemos que esta enfermedad es, y voy a ver si soy capaz de poner esto, es un conjunto de alteraciones cuyo núcleo fundamental es la bajada del humor, del sentimiento de afecto, podemos definirla como la tristeza, como algo básico de ella, pero también la apatía, la falta de iniciativa, ¿no? Pero no solo eso, sino que hay un cortejo que le acompaña en muchas ocasiones, que le hace sentirse incapacidad de poder tener placer en las cosas que habitualmente tenemos que tener placer. Estos 3 síntomas, la apatía, la tristeza y la hedonia, son 3 síntomas nucleares de la depresión, como luego más tarde veremos, ¿no? Bueno, como colofón de esta enfermedad tiene en muchos casos un final trágico, que son las ideas suicidas, las conductas suicidas y por último el propio suicidio, ¿no? ¿Es en sí mismo un síntoma de depresión? Bueno, la tristeza es un estado afectivo, como todo supone, de tonalidad baja, negativa, penosa, que la mayor parte de las veces es razonable, obedece a una situación determinada como respuesta y es dentro de la normalidad, ¿no? Esa experiencia emocional hay que vivirla. Entonces, ¿cuándo la tristeza es una patología? Cuando realmente afecta digamos, a la vida, no es adaptativa. Aquí en este cuadro pongo un poco las 2 diferencias que hay entre lo que se llama la tristeza normal y la tristeza patológica, ¿no? La normal sería un sentimiento, como ella ha apuntado, justificado, razonable, ante una situación normal, una pérdida, una ruptura, que tiene relación con la causa y que tiene una intensidad que, aunque perturba, es adaptativa. Se hace con objeto de superar en cierta medida. Pensar en un duelo normal, en una pérdida, en lo que siempre se llamó el luto y el tiempo del luto, ¿no? Por tanto, la depresión va a tener síntomas en diversas esferas. Es lo que yo llamo los órganos de la psiquiatría, los estómagos, el pulmón, el riñón, etcétera, son lo afectivo, lo cognitivo, lo conductual y lo somático. Y en distintas áreas va a haber distintos síntomas. Cuando hablamos de la depresión enmascarada es porque predominan los síntomas somáticos como más importantes y esos son los que, digamos, enmascara el sentimiento, la parte afectiva o la parte cognitiva e incluso la parte conductual. Lo afectivo. ¿Qué es lo afectivo? Pues el núcleo central de lo afectivo es la tristeza. Todo el mundo sabe lo que es la tristeza. Es el abatimiento, el sentimiento de derrota, la amargura, el desconsuelo, la pesadumbre, la pena, la melancolía. La ansiedad es otro de los grandes síntomas del cortejo afectivo que suele acompañar a la tristeza, ¿no? Y que casi siempre está presente con el síndrome depresivo, ¿no? La anhedonia, que ya la he comentado antes, la incapacidad de disfrutar de lo que habitualmente disfrutaba. Esa ausencia de placer en lo cotidiano y en lo no cotidiano, ¿no? Bueno, ¿y qué tipos de depresión hay? Porque ahora hemos definido la depresión, pero ¿qué tipos hay? Básicamente, he querido ser muy simple,
Básicamente podríamos decir que hay 3 grupos. Uno, una depresión endógena, que viene de dentro a fuera, una depresión exógena, que viene de fuera a dentro, y una depresión que he querido llamarlo somatógena, que es aquella que las causas son físicas, por causas físicas. Por una enfermedad física puede tener lugar una depresión, es decir, por algias, por trastornos sensoriales, por trastornos digestivos, puede haber una depresión, bien por ella misma o bien como consecuencia de ella, ¿no? La endógena, pues es la biológica pura, es de carácter constitucional hereditario, tiene un carácter bioquímico, como luego veremos, y aparece espontáneamente. Las psicosociales, por una causa externa, bien ambiental o bien por personalidad, sucesos que ocurren, enfermedades graves, medicamentos, etc. Y las somatógenas ya las he enunciado. Y respecto a la gravedad, ¿cómo las clasificaríamos? Pues ahí la tenéis en leve, moderada y grave. La leve, pues, es la más frecuente, 50%, la moderada otro 40%, y la grave, gracias a Dios, es la de menos frecuencia, el 10%, ¿no? Bueno, la primera, con 50%, puede ser tratada perfectamente a nivel de atención primaria. La moderada entre atención primaria especializada, y la depresión grave necesita hospitalización, porque tiene muchos más riesgos, ¿no? Bueno, tanto en una como en otra hay síntomas de depresión y ansiedad, pero en la moderada ya hay un grado más de incapacidad, y en la grave incluso puede haber síntomas psicóticos. Bueno, la leve, estos síntomas puede haber acompañado otros síntomas leves, como puede ser el sueño y el trastorno del apetito, pero en la moderada la incapacidad es mucho mayor, de otras funciones, ¿no? Y en la grave ya casi la incapacidad es absoluta, ¿no? Bueno, mientras que en la moderada hay ideas suicidas, en la grave hay grave riesgo de suicidio, ¿no? Y esto sería un poco el contexto de esta enfermedad. Pero esta, la endógena, tiene también una cronobiología que me parece interesante, porque a veces dice, bueno, ¿y mi depresión? ¿Por qué yo me pongo deprimida en mayo y en junio? O en octubre y noviembre. Porque la endógena suele tener una relación estacional. Y además tiene otra característica, que es el ritmo diario de la depresión. Es mayor por la mañana que por la tarde. E incluso actúa con un despertar precoz. Y mejora un poco por la tarde. Ese despertar, ¿no? A veces hay un poquito, una mejoría frente a la reactiva, que empeora a lo largo del día. Parece que uno se levanta mejor, va cargando las pilas y a última hora no puede más. Le puede todo, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre la endógena y exógena fundamentalmente. Se puede decir biológico, psicológico y psicosociales. Y lo biológico sería lo genético, lo neuroquímico, lo endocrínico, lo neuroestructural y lo fisiológico. Lo genético, bueno, sí, parece que hay una cierta predisposición familiar. Cuando hay en una familia que tenga depresión, bueno, las posibilidades aumentan del doble a casi la 10ª parte respecto a uno que no exista, ¿no? Cuando se han hecho estudios entre gemelos iguales, monocigóticos, se ha visto que el 50%, que es un porcentaje importante, no el 100%, sí que tienen esa carga, ¿no? Es decir, sí los dos se quedan deprimidos. Los neuroquímicos, bueno, existe una correlación con trastornos en la neurotransmisión de, digamos, de neurotransmisores específicos, sobre todo la serotonina y la noradrenalina. En menor cuantía la dopamina y quizá menos la acetilcolina. Y esto es lo que va a condicionar luego el tipo de tratamiento a poner, ¿no? Según predomine una u otra, la serotonina o la serotonina noradrenalina o la serotonina noradrenalina y dopamina. Si predominan los tres, pues tenemos que utilizar fármacos que vamos a llamar tricíclicos. Si es uno, mono, y si son dos, duales. Luego hablaremos de eso. Endocrinos. Hay enfermedades endocrinas que cursan con depresión. No figura ahí, pero la propia diabetes. El hipotiroidismo. El cortisol, las hiperplasias de las suprarrenales. Hay defectos neuroestructurales en el sistema límbico, en los ganglios, que también afectan, bien de carácter hereditario, traumático o malformación, ¿no? Y los fisiológicos, alteraciones del ritmo circadiano
trae depresiones. No dormir trae depresiones. No dormir trae manías también. Pero estamos hablando de la depresión. Trastornos en el ritmo del sueño trae también depresiones. Es importante saber esto para tener calidad de vida. Por eso uno de los tratamientos también es la higiene en estos ritmos, ¿no? La frecuencia de depresión mayor es importante, oscila entre el 5 al 25%, según diversas fuentes, va variando. En la residencia de tercera edad hay un porcentaje amplio de depresiones, el 40%. Y de los pacientes hospitalizados en un hospital general por enfermedades físicas, el 40% tiene una depresión. Eso es otro dato que hace que tengamos que atender todo eso. Como digo yo, nosotros en paro no vamos a estar, pero bueno, desgraciadamente. Hay otros datos, ¿no? Respecto a la persona mayor, ¿no? Que tienen un mayor riesgo a tener estas depresiones más graves, incluso enfermedades somáticas, lo cual provoca más gasto sanitario, hay más tasas de suicidio y normalmente hay otras enfermedades médicas concomitantes, ¿no? Entre, digamos, ¿qué factores de riesgo hay? Pues si tienen una historia familiar de depresiones, más. Si tienen una enfermedad crónica, mucho más. Si tienen soledad, mucho más. Si se añade ya problemas económicos y no olvidemos la crisis, pues mucho más. Si hay falta de apoyo, que una viene del otro o viene del anterior. Y por último he puesto el sexo, ¿no? Si es mujer, mucho más. Estos son los factores de riesgo junto a la edad. Por tanto, las consecuencias van a ser importantes. El riesgo de muerte, la mayor incidencia de suicidio, el mayor sufrimiento, más ingresos, mayor frecuencia en enfermedades somáticas. Bueno, esto es obvio. Pero hay otro colectivo, que son las mujeres. Sobre todo en determinadas épocas, en la menarquia, en la menstruación, en el embarazo y en la menopausia. Voy a hablar del embarazo y el posparto. En el embarazo hay un mayor riesgo en aquellos que ya han tenido depresiones. Siempre está el problema de ¿dejo la medicación, no dejo la medicación? Bueno, hay que ser muy cuidadosos en esto y analizar muchas cosas. Pero lo que sí, el riesgo de malformaciones es muy difícil, según el fármaco que se utilice. No necesariamente hay que abandonar el tratamiento. Y el posparto, bueno, es un periodo delicado para personas que ya tienen una predisposición. Y normalmente aparece de forma insidiosa, de una forma lenta, con ansiedades, con inquietud. E incluso puede llegar a tener lo que se llama la psicosis posparto, que normalmente es de carácter culposo. Y también se puede dar el efecto contrario, de carácter expansivo, megalománico y eufórico. Los niños, otro colectivo importante. Bueno, pues se piensa que trastornos depresivos los niños son importante el 3%, los adolescentes el 33% en edad escolar, ¿no? Y donde es importante en los niños es la conducta suicida. Pues básicamente farmacológicos, psicológicos y electroconvulsivos. Y yo no he querido evitar esto. Creo que hay que ser valiente y hablar de todas las cosas y de todas las técnicas. Lo farmacológico sería el antidepresivo, ¿no? ¿Cuál es lo ideal? Encontrar un antidepresivo que sea el eficaz, el que esté bien tolerado y no tenga efectos adversos y sea seguro en ese sentido, ¿no? Los tratamientos psicológicos suelen ser complementarios y tienen como objeto, pues, modificar determinadas conductas y determinados pensamientos negativos, ¿no? ¿Y qué es la terapia electroconvulsiva? Bueno, en casos muy concretos es válida. Luego hablaremos de ella. Pero hay otras medidas, las medidas higiénico-dietéticas que hablábamos antes, duerma bien, coma bien, no tome café, no tome Coca-Cola, olvídese del Red Bull, deje el tabaco, etcétera. Y es que estas cosas tienen importancia. Intente acostarse a la hora, no haga excesivo ejercicio antes de acostarse, porque luego no va a poder dormir, sea metódico. Técnicas psicoeducativas, ¿no?, en donde les tratamos de que sepan sus síntomas, los reconozcan y puedan manejarlos, manejar el estrés, el afrontamiento de las situaciones que tolera con dificultad.
Incluso hay otras terapias, la hierba de San Juan, ¿por qué no? Claro, ¿y el tratamiento cuánto dura, cuánto se mantiene, cómo es la cosa? Normalmente los tratamientos farmacológicos inician su actividad, se van instaurando lentamente y a partir de la segunda semana se supone que ya han empezado a funcionar. Y de los 15 a los 45 días se va instaurando. A partir de los 45 días se supone que ya tiene que haber signos de mejoría clara. Y así hasta los 6 meses e incluso el año. Después ya viene la etapa de continuación, que puede prolongarse otros 6 meses, y la del mantenimiento, que según los casos será indefinida o no, según como veremos después, sea un primer episodio o más de un primer episodio. Yo creo que todo el mundo los conoce, pero voy a decir 15 de ellos, unos serán más importantes que otros. El primer mito es que, bueno, que la depresión es un simple estado de la mente y que basta con que se piense positivamente que ya desaparece. Como cuando se dice, bueno, estás deprimido, sal que ya verás cómo se te va. Si estás deprimido, diviértete que esto pasa. Es imposible divertirse, imposible salir cuando se está deprimido. Es imposible. ¿Qué pasaría? Si yo estoy mal y salgo, veo que estoy más mal, porque veo que no puedo hacer lo que habitualmente hacía y me hundo más. Por tanto, esto no es una idea clara, es falso, ¿eh? La depresión es una enfermedad, como hemos visto, que ocurre en el cerebro, y pensar positivamente desde ella es muy difícil y por tanto hay que cambiar. Es como decirle a un diabético que piense y con pensar le baja la sangre. Pues todos sabéis que eso es imposible. Segundo idea errónea o mito, ¿no? Que la depresión es cosa de débiles, no es cosa de fuertes. Bueno, pues eso es falso, ¿eh? Porque puede afectar a como hemos visto, al 20%, uno de cada 4 personas. He puesto un ejemplo, porque impresiona, ¿no? Winston Churchill, hombre fuerte, sacó el zapato y le pegó, tuvo una depresión. Luego, no es un tema de débiles. Tampoco es un tema de viejos. El hecho de ser viejo no es sinónimo de depresión. Es un colectivo de riesgo, pero no es sinónimo de. La situación económica como factor importante para la depresión. Solo se deprime aquel que no tiene dinero. Bueno, no tener dinero puede llegar a deprimir, pero los ricos también lloran. Y con eso queda claro. Que los hombres se deprimen. Es obvio que también. Más las mujeres que los hombres. Pero los hombres tienen un problema, que ya todos lo saben, que es esa incapacidad de expresar, en general, no todos, esa incapacidad de expresar sus sentimientos respecto a la mujer, que lo expresa mucho mejor. Eso también condiciona en el que no se detecte con tanta facilidad. O sea que a lo mejor hay muchos más de los que se piensan, ¿no? La idea de que es mejor no tomar pastillas porque eso genera adicción. Yo quiero que quede claro que los antidepresivos no crean adicciones. Los ansiolíticos pueden que sí, las benzos, pero los antidepresivos no. ¿Que es normal que una persona con 70 años, lo que decíamos antes, se deprime? Pues no. Pues no. Y cada uno que piense en sus familiares, que están más vitales que uno mismo, ¿no? Tendrán algunos, pero no necesariamente todos, ¿no? Que las personas que están deprimidas no pueden tener hijos. No hago comentarios. Yo creo que cada uno ya puede dar la contestación. Que las personas con depresión no pueden ocupar puestos de responsabilidad. Una cosa es el momento de la depresión y otra cosa es la persona que está siendo tratada y está ya estabilizada. Puede ocupar cualquier puesto como todos, sin ningún problema. Que son peligrosas. No hay ningún dato que demuestre que es más peligroso que los normales. En tal caso son más indefensos. Y hay actos más de violencia contra ellos que ellos contra los demás, ¿no? Que la depresión no tiene cura, eso no es verdad. Ya hemos dicho, la ley de los 3 tercios.
Lo de que los medicamentos son adictivos, ya hemos dicho que no creer en milagros. Que la psicoterapia es la única que sirve para lloriquear y que no puede ayudar de verdad, tampoco es verdad. La psicoterapia tiene su punto y su momento. En las leves y moderadas, en ocasiones ella sola y combinado con la medicación en la mayor parte de las depresiones. Está lo de que nadie se muere de tristeza. Es falso, como habéis visto. Siempre he colocado lo de las ideas, los gestos y las tentativas suicidas en un montón de diapositivas. Luego la depresión es seria y hay que tenerla en cuenta. Y ya concluyo diciendo que me gustaría que todos supieran al menos que esta es una enfermedad importante, que tiene una magnitud grande, que tenerla no significa ser débil y que lo más importante es tratarla. Y muchas gracias.